Bendiciones, hermanos. A ver si me escucho para todos y cada uno de ustedes. Para todos los hermanos que estén conectando esta noche, vamos a ver si por ahí me escucho. Es un gusto saludarlos. Es un gusto estar con ustedes. Mi hermano Mayito, Dios se bendiga, hermano Mario. Mariana, por ahí tenemos una cita con mi hermano Mario. Pronto vamos a estar dando un testimonio, así es que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero, no sé si alguien me pueda ayudar para ver si me escucho. Gracias, gracias hermano Mario por ahí. Espero que me esté escuchando muy claro, porque el día de hoy no hay esos audífonos. Hermano Sergio, Dios se bendiga. Gracias mi hermano Antonio. A todos los hermanos que estén al pendiente, es una poderosa administración la que vamos a estar un ratito con todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Gracias y saludo a todos y a cada uno de ustedes. Para mí es tener hambre de ministrar la palabra del Dios Todopoderoso, la novia de Jesús, la novia de Cristo, que el día de hoy vamos a estar hablando constantemente, y durante este tiempo vamos a estar hablando mucho sobre la novia de Jesús, la novia de Cristo, para poder entender cuál es la voluntad para el reino de los cielos. Iglesia, no toda vestidura va a entrar al reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos de la novia de Jesús, estamos hablando de una novia de sacerdotes, de una novia que está vestida de sacerdocio, de lino fino, de obras justas delante del Dios Todopoderoso. Es necesario que nosotros podamos ver y entender que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nosotros tenemos autoridad para romper ligaduras y ataduras del demonio. Así es que, hermano, yo te voy a invitar que el día de hoy pongamos atención y pongamos esa fe el día de hoy. Voy a empezar, hermano, vamos a estar un rato con ustedes. Es una de las pocas ministraciones, como muchos pastores lo dicen, donde se habla de verdaderamente la novia del Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos ser vestidos realmente del sacerdocio. Déjame decirte que un sacerdote en el Antiguo Testamento, en la administración arónica, en la ley, en la administración arónica, el sacerdocio trabajaban con la sangre del cordero. Entonces muchos de nosotros estamos hablando de la sangre de Cristo, pero sin la vestidura de sacerdote, sin realmente darles autoridad al sacerdocio. Queremos utilizar la fe de Dios, la fe en Cristo, utilizar el nombre de Cristo, pero sin la vestidura del sacerdote. Es necesario que nosotros utilicemos las palabras del Dios Todopoderoso, pero para que tengan autoridad. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa vestidura de sacerdote. Se ha perdido por la falsa doctrina, por las falsas enseñanzas, porque el día de hoy se han levantado falsos pastores, como dice la palabra de Dios, falsos profetas, falsos maestros, que están introduciendo una enseñanza, una herejía. Hay gente que conozco que ha dicho que la santidad no es tan importante. Déjame decirte, mi hermano, que estás muy equivocado, porque sin santidad nadie podrá ver y entrar al reino de los cielos. Ese es uno de los requisitos, que el Dios Todopoderoso, Dios es santo, 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 y Él mandaba grabar en las vestiduras de los sacerdotes la palabra santo, santidad. Él mandaba grabar el Dios eterno, el Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Él mandaba grabar la palabra santidad. Entonces, hermano, si no tienes conocimiento de esto, estamos teniendo un pueblo solamente, almas, pero no almas con lo que el Dios Todopoderoso dice en el libro de Éxodo, que Él quería ser un reino de sacerdotes. Un reino es una novia de sacerdotes. Estamos viviendo tiempos de apostasía tremendos, donde el día de hoy la gente no se involucra solamente en aprender del sacerdocio, sino quiere solamente el milagro, solamente milagros. Así como los griegos buscaban filosofías, nuevas teorías, nuevas filosofías, el pueblo actual está buscando solamente milagros. Así no le importa entrar al reino de los cielos, ellos están buscando milagros. No, mi iglesia, déjame decirte que lo más importante es entrar al reino de los cielos. Y el día de hoy es de las palabras que menos se predica: Apocalipsis, sacerdocio, profecías. Y cuando se predica mal, porque se ha bajado. Dentro de la iglesia de Cristo están devaluando los pastores la integridad, la justicia, que es sacerdocio, que es el orden de Melquisedec, que hasta el día de hoy está mal entendido el orden de Melquisedec. Muchos de los grandes pastores conocidos aún en programas de televisiones hasta el día de hoy no entienden el orden de Melquisedec, porque no entienden la raíz, la justicia, como se hablaba verdaderamente en el hebreo. El día de hoy no entienden quién es Melquisedec. Muchos pastores han dicho
dicho que cuando se le apareció a Abraham Melquisedec, el sacerdote era Jesucristo. Es una de las mentiras. Jesús no había venido. Jesús vino para nuestros tiempos. Fue la primera vez que Jesús vino y va a volver a venir. Entonces, hermano, pero ahora va a venir en el aire y después va a venir a reinar a la tierra. Jesús no había venido antes. Entonces, quien apareció en aquel tiempo fue Shem, el hijo de Noé, Sem, que en el hebreo se pronunciaba Shem. Pero vamos a entender bien la palabra el día de hoy, porque está mal entendida. La escatología la han malinterpretado por falta de conocimiento, y así, iglesia, las iglesias por esa falta de conocimiento están cegados y siguen atados a la falta de conocimiento. Entonces, si nosotros no entendemos cuál es el sacerdocio, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? Un sacerdote es el que ministra en el altar de Dios. Un sacerdote es el que está cerca de Dios, y muchos de nosotros queremos estar cerca de Dios, pero sin tener la vestidura de sacerdote y sin ser sacerdotes. Entonces, hermano, yo te invito en el poderoso nombre de Jesús, agarres tu Biblia, agarres tu libreta, apuntemos en el nombre de Jesús, porque esta palabra va a traer salvación a tu vida, salvación a tu casa, salvación a tus hijos. Esta palabra es de salvación, de arrepentimiento, de conocimiento, de sabiduría, de profecía, porque muchos no están entendiendo. Solamente a mí me gusta orar por las personas, pero déjame decirte, hermano, que tú necesitas una liberación en el conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy todo el mundo dice creer en Dios, pero nadie lo conoce. Todo el mundo conoce todas otras áreas, pero nadie conoce a Dios. Muy pocos conocen a Dios. Aún dentro del mismo cristianismo, muy pocos conocen a Dios, porque muchos en el mismo cristianismo, yo te lo decía, si una persona conoce a Dios, sabe que en el altar, en la adoración, los levitas no pueden adorar a Dios con la cabeza tapada. No se puede adorar con gorra, no se puede adorar con pantalones rotos, porque hoy están utilizando la gracia, lo que ellos le llaman gracia, para adorar a Dios y brincarse los mandamientos del altar. La gente tiene el Antiguo Testamento, lo tiene como muerto. No, el Antiguo Testamento no está muerto, está vivo, iglesia. La palabra de Dios nunca muere, los mandamientos de Dios nunca mueren. Las ordenanzas dentro, escúchame bien, las ordenanzas, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12, las ordenanzas ceremoniales son las que Dios hizo morir, son las que Dios quitó, porque ya no hay templo, pero los mandamientos siguen vigentes, la santidad sigue vigente, el Espíritu Santo sigue vigente. Entonces el Antiguo Testamento, que está mal dicho, Antiguo Testamento, no está muerto, sigue vivo. La palabra, el mandamiento sigue vivo. Por eso las personas, muchos del día de hoy, no entienden cuál es el verdadero orden para entrar al reino de los cielos. Están evadiendo todos los mandamientos. Estamos viendo púlpitos llenos, parecidos al mundo, cuando ¿quién te dijo que la gracia es para que ensucies el altar? La gracia no es para ensuciar el altar. La gracia es para ordenarnos nuevamente en todo lo que hemos pecado, y una nueva oportunidad para obedecer al Dios Todopoderoso. Entonces estamos viendo que el día de hoy la gente dice, la gente está cegada. Ya vimos que en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias que están trabajando. Por eso en este tiempo, y habla de una Jezabel, habla de una sinagoga de Satanás. Están hablando de iglesias que Jesús les dijo: arrepiéntanse porque vengo pronto. Por eso puedes ver, iglesia, que en estos tiempos hay apostasía, siguen abiertas, porque el Señor les está diciendo: voy a permitir que estén abiertas para que el pueblo discierna cuál es la verdadera iglesia. Y muchas veces leyendo y no viendo, oyendo y no oímos, aún viendo lo que Dios aborrece en su Biblia. Lo que Dios aborrece es a Jezabel, aborrece la predicación de Balaam, las profecías de Balac y Balaam, las enseñanzas, y la iglesia aún está en ese tipo de iglesias y están ciegos, no pueden ver, no pueden oír, porque a ellos lo que quiere es que el pastor les agrade, la palabra les agrade. Cuando la palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 y versículo 13, dice la palabra de Dios que la palabra es una espada. La palabra tiene que cortar
cortar. La palabra no tiene que sobar. La palabra vino para cortar, iglesia, no para sobar el pecado, no para sobar, iglesia, como se dice, la mala doctrina, no para sobar al adúltero, no para sobar al fornicario, no para sobar al que roba, no para sobar a la lascivia, no para sobar a todo tipo de pecado dentro de la iglesia. La palabra el día de hoy tiene que cortar, y lo que no corta entonces no es de Cristo. Entonces, iglesia, entendamos cuál es el mandamiento del Dios todopoderoso, cuál es verdaderamente la palabra del Dios vivo, porque muchos dicen que van a entrar y no van a entrar al reino de los cielos. Te lo voy a comprobar. Mateo capítulo 22, libro de Mateo capítulo 22. El día de hoy voy a comprobar que es una de las mentiras. Si tú no tienes la vestidura del sacerdote, no sé cuánto tiempo me vaya a llevar ministrar todo esto durante semanas, durante días, porque te voy a enseñar el orden de Melquisedec, que es un orden en la raíz hebrea muy largo, pero con la sangre de Jesús, iglesia. No somos judíos nosotros, sino debemos que tener la verdadera enseñanza. ¿Quién es Melquisedec? ¿Cómo es el orden de Melquisedec? Tanto que la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 7, está mal interpretada, y muchos lo interpretan mal, porque ahí dicen que Jesús ya había venido. No es cierto. El orden, ahí lo dice, orden de Melquisedec, no es un nombre propio. Escúchame bien, cuando el sacerdote Melquisedec, escúchame bien, se aparece a Abraham, no era un nombre propio, era un orden. Entonces le decía, se apareció Melquisedec, porque ese era el nombre del orden, era el nombre del orden. Entonces la palabra Melquisedec es un orden, y Melquisedec sin padre ni madre. ¿Quién no tiene padre ni madre? Dios. Sin padre ni madre ni genealogía. ¿Quién no tiene genealogía? Jehová, el Padre. Él puso el orden, todo depende de Él. Escúchame bien, de acuerdo a Jehová, que es el Padre, siendo uno, escúchame bien, y el Hijo siguió, el Hijo está en ese orden, mi Señor Jesucristo. Por eso dice que Jesús vino a ser sacerdote para siempre, de acuerdo al orden del Padre, de Melquisedec, porque el Padre no tiene genealogía, ni madre ni padre. Eso es lo que mucha gente no ha entendido. ¿Quién es Melquisedec? Veamos qué dice Mateo capítulo 22. Si tú me acompañas en el libro de Mateo capítulo 22, bendito el Dios todopoderoso, gracias. Y vamos a leer, iglesia, desde el versículo 11. Versículo 11. Toda persona que no tenga la vestidura del sacerdote no puede entrar al reino de los cielos. Y en estos tiempos de apostasía debemos que predicar cuál es verdaderamente el sacerdocio y el orden del Dios Altísimo. El versículo 12, capítulo 22, versículo 12. Y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda, sin estar vestido de sacerdote? Porque Dios quiso hacer un pueblo de sacerdotes. ¿Cómo entraste con esas vestiduras? ¿Cómo entraste? Zacarías capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Ahí lo dice claramente también. Y esto es lo que dice el versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Fíjate lo que dice. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Si nosotros no estamos en la vestidura correcta, no todas las doctrinas te van a llevar a Dios, ni todos los caminos, solamente uno. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Escúchame bien, 7 iglesias que pensaban que iban a ir al cielo, las 7. Eso es lo que mucha gente dice: yo me congrego con tal, fulano de tal, y voy al cielo. Si no tiene la vestidura del sacerdote, si no te predica la santidad, la verdadera santidad, no se va a ir al cielo. Por eso el Señor dijo en Apocalipsis: arrepiéntanse porque vengo pronto. Arrepiéntanse porque vengo pronto. Es necesario. Escúchame bien, la gente el día de hoy tiene hambre, y el tener hambre se arrima a cualquier lugar y no se le enseña la doctrina del sacerdocio, no se le enseña la doctrina de santidad, no se le enseña la verdaderamente doctrina, hermano, que es la santidad. Entonces no vas a entrar al reino de los cielos si no estás vestido del sacerdocio. Dice la palabra de Dios que cuando estaban en las bodas, dice, y le dijo, versículo 12: amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. ¿Escuchaste, iglesia? ¿Qué es la vestidura de boda? Las vestiduras del sacerdocio. Éxodo capítulo 19, versículo 5 al versículo 6. Vamos a ver qué es lo que decía el Padre, o qué es lo que quería el Padre, porque el día de hoy no hemos entendido muchos, iglesia, que estas son las vestiduras que te van a dar autoridad cuando tú pelees espiritualmente contra Satanás. Cuando tú ores en el Espíritu, la única forma de entrar al tabernáculo de Dios, al lugar santísimo, es estar vestido de sacerdote. En el Antiguo Testamento era lo mismo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, mas ahora la sangre de Cristo, de vuestro Señor Jesucristo, nos hace entrar al lugar santísimo, pero vestidos de sacerdote. Que mantengamos la vestidura, la enseñanza, la santidad, la obediencia, no que volvamos a pecar. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 19, versículo 5 al versículo 6. Veamos qué dice el capítulo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús, dice de esta palabra. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, pon mucha atención a lo que dice la palabra de Dios, y guardares mi pacto, vosotros me seréis, dice, mi especial tesoro. Vosotros me seréis mi especial tesoro, dice la palabra del Dios Todopoderoso, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y vosotros me seréis un reino. No estaba hablando solamente de Aarón, no estaba hablando solamente de la descendencia de Aarón, estaba hablando de todo un pueblo de sacerdotes. Todo el que, como dice la palabra de Dios, todo el que se acerca a Cristo tiene que tener esa santidad, un pueblo completo. No estaba hablando de qué apellido tienes tú, qué apellido tú sí vas a entrar al reino de los cielos y tú no. Era un pueblo completo, sacerdocio, santidad, obediencia, humillación a Jehová en el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego dice la palabra de Dios, ahora si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, mía es la tierra. Veamos esto. Quiere decir, iglesia, que la gente que adora esos demonios, que dicen es la fiesta del santo patrón. Mira, mi hermano, déjate de idolatría, que no vas a entrar al reino de los cielos. Déjate de idolatría, que esa es la fiesta de la patrona de este pueblo, del patrón de ese pueblo. El único Dios que es dueño de toda la tierra se llama Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret. Ese es el único Dios verdadero, porque Jehová dice, siendo uno el Padre, mía es la tierra, no hay otros patrones. Déjate y sal de la ignorancia, de la idolatría. Comparte esto, mi hermano, porque el día de hoy no le llaman idolatría a decirle, es que la fiesta del santo patrón. No, mi hermano, no hay ningún santo patrón. El dueño de toda la tierra es el Dios Todopoderoso, Dios de Israel, Dios de Isaac, Dios de Abraham y Dios de Jacob, mi hermano. Es Dios de profetas, Dios de apóstoles, Dios de evangelistas, Dios de maestros. Ese es el Dios Todopoderoso. Aquí lo dice claramente, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice? Y gente santa, Eso es lo que Dios busca. Nadie va a entrar al reino de los cielos sin santidad. Nadie, mi hermano, nadie. No importa con quién que te congregues, con el pastor más famoso del mundo, si no tienes santidad, no vas a entrar al reino de los cielos. No importa si tu papá es pastor, si tu papá es profeta, pero si también está torcido, no vas a entrar al reino de los cielos. Se necesita santidad, dice el Dios Todopoderoso. Y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice la palabra de Dios. Estas son las palabras que vas a decir a los hijos de Israel. Cuando Jesús, escúchame bien, iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó el sacerdocio, es que nos estaba conectando con el cielo. La única forma de conectarse con el cielo no es solamente por la oración, no, porque puede venir la oración de un pecador. Y la palabra dice en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31, que Dios no escucha a los pecadores, al menos que hagan su voluntad, al menos que le tengan temor a Él y hagan su voluntad. El libro de Isaías, capítulo 59, dice la palabra de Dios. El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice el Dios Todopoderoso,
que hay una división entre Dios y el hombre por el pecado, por el pecado. Eso es lo que dice. Entonces, si hermano, tú no estás en santidad, tú puedes orar, pero Dios no te va a escuchar. Pero Dios sí escucha a aquel que está en santidad, aquel que está en obediencia. Si tú estás en pecado, Dios no te escucha, pero si tú estás en santidad, es seguro que Dios te va a escuchar, es seguro que Dios va a responder tu oración, es seguro que Dios va a poner su mano para liberarte, para sanarte, para restaurarte, para edificarte, para levantarte. Eso es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en el Isaías capítulo 59 versículo 2, en segunda de Crónicas capítulo 7, desde el versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios y nos enseña también en Jeremías, también en Isaías, que los cielos se vuelven de bronce. Si tú estás en pecado, los cielos son de bronce, mi hermano. Quiere decir que no entra la oración, que no llega la oración delante de Dios. Pero aquel que está en santidad, aquel que está en arrepentimiento, aquel que está en los caminos del Dios Todopoderoso, aquel que está lavado con la sangre de Cristo. Lavado con la sangre de Cristo no quiere decir que vuelvas a pecar. Lavado con la sangre de Cristo es que te mantengas en sacerdocio, te mantengas limpio, apartado del pecado. Esto lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 al versículo 6. Yo quiero que lo leas en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 al versículo 6. La sangre de Cristo nos lava, pero no para seguir pecando, sino para que nos mantengamos en la obediencia y en la santidad del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre. Aquí dice, coma, hay una coma, es bien importante, una coma. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes para tener autoridad, dominio sobre demonios, sobre principados, sobre gobernadores, sobre potestades. Nos hizo reyes para tener dominio, pero sacerdotes es para ministrar a Dios, para la hora de la oración, la hora de la adoración, la hora de la alabanza. Nosotros ministremos como si fuera en el Antiguo Testamento, pero ahora por la fe, no por la vestidura, que ahorita que como si nos vistiéramos como Aarón, no por el templo, no, es por la fe. Este es el templo del Espíritu Santo, pero la santidad, tus obras justas representan el lino fino, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Representan el lino fino, vuestras obras, vestidos de sacerdotes, de justicia. Por eso Melquisedec quiere decir rey de justicia. Tus obras son las que te visten de lino fino. Esto nos dice la palabra de Dios: justicia, obediencia, santidad, ser justo, amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, perdonar, liberar, soltar. Eso es las obras justas en el Dios Todopoderoso. Aquí nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos dijo que la sangre de Jesús es para seguir pecando? ¿Quién nos dijo que la sangre de Jesús es para seguir nosotros pecando, arrepintiéndonos? No, iglesia. La única novia de Cristo es una novia de sacerdocio, una novia real de sacerdocio, de obediencia, de justicia. Un sacerdote es uno llamado por Dios. ¿Escuchaste? Uno llamado y uno escogido por Dios. Lo acabamos de ver en el libro de Éxodo. Es uno llamado y uno escogido por Dios. Él es un sacerdote. Si tú fuiste llamado, ahora mantente en ese sacerdocio. Tú fuiste llamado, escogido por el Dios Todopoderoso. Un sacerdote es uno que ministra, uno que sacrifica, uno que es enviado por Dios. Por Dios, escúchame bien, por Dios, para que nosotros liberemos la palabra de purificación, liberemos la palabra de santidad, liberemos. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Los únicos que estaban en el altar eran los sacerdotes. Entonces, cuando ellos tomaban el cordero y el cordero era sacrificado, ellos utilizaban la sangre. No lo utilizaba nadie más, solamente los sacerdotes, aún incluso para purificar el altar y para purificar a los levitas. Números capítulo 8 te lo puede decir y te lo puede describir. Números capítulo 8, escúchame bien, iglesia, porque muchos el día de hoy están ministrando en el altar, están subiendo músicos, pero no están subiendo levitas. No están subiendo levitas, no. Están subiendo músicos del mundo, pero no levitas, hermano. El día de hoy, hermano, están subiendo, escúchame bien, pastores, pero no están subiendo sacerdotes. Un pastor tiene que tener la vestidura de sacerdote. Un pastor, un apóstol, un profeta, un levita, quien sea. Los apóstoles, como dice Pablo, el último de los abortivos, él también tenía la vestidura de sacerdocio, la vestidura santa, la vestidura de obediencia, la vestidura, escúchame bien, de corrección, la vestidura de edificación. Él traía la espada, mi hermano. Entonces el día de hoy es
estamos viendo un sacerdocio diferente al mandamiento del Dios Todopoderoso, porque no toda palabra que hable de Jesús es de Jesús, hermano. Entonces vamos a ver cómo dice la palabra del Dios vivo en el libro. Si tú me acompañas, iglesia, bendito sea el Dios de los cielos. Hebreos capítulo 7, vamos a ver Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Desde el capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hasta el día de hoy muchos no saben quién era Melquisedec. Entonces, hermano, esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 19 al versículo 20. Gracias, dice la palabra del Dios vivo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Escuchaste? Y que penetra hasta dentro del velo. Y que penetra hasta dentro del velo. Déjame decirte algo de un sacerdote. Un sacerdote nunca está sentado. Un sacerdote, que es nuestro abogado, vuestro Señor Jesucristo, siempre está de pie. Siempre está de pie. Mi Señor Jesús se va a sentar a la diestra del Padre. Cuando el Padre le dice, mi hijo se sentará a mi diestra, es hasta que tenga la iglesia, hasta que tome la iglesia. Entonces el Señor toma su iglesia santa, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 14, hasta que Jesús tome a la iglesia. Jesús se sienta a la diestra del Padre, y el Padre empieza a hollar a sus enemigos, empieza a destruir a sus enemigos. Eso lo dice también el libro de Salmos capítulo 2, y lo lees con tiempo en tu casa. Salmos capítulo 2 lo dice: hijo, siéntate a mi diestra. No quiere de que Jesús está sentado ahorita a la diestra, no, Jesús está de pie, Jesús está rogando, está intercediendo como un sacerdote. Hasta el día de hoy las llagas de Jesús siguen sangrando, porque las llagas representan la sangre que está diciendo mi Señor Jesucristo al Padre: mira, Padre, estas llagas, esta sangre es por él. Yo di mi vida por ese pecador, porque a Jesús nadie le quitó la vida. En la Biblia dice que lo mataron. No, dice el Señor: mía es la vida, yo la entrego, nadie me la quita, yo la entrego. Jesús había visto tus pecados. Jesús entregó su vida por ti, por tu casa, por misericordia, por tus hijos. Entonces, hermano, el sacerdote que nosotros tenemos es Melquisedec, que mi Señor Jesús está parado delante del Padre como el mismo orden, y le dice: Padre, yo me voy a sentar allí al lado tuyo hasta que tomes a mi pueblo, hasta que tomes a mi novia para casarnos. Entonces los novios se sientan, y entonces el Padre empieza a traer juicio sobre la tierra. Eso va a venir después de los 3 años y medio. Escúchame bien, 3 años y medio, cuando la iglesia es arrebatada. Después de los 3 años y medio, Jesús se sienta en el trono con el Padre, y el Padre empieza a hollar a todos los enemigos, y la ira de Dios desciende tremendamente y fuertemente contra los enemigos del Altísimo, contra los enemigos del Evangelio. Entonces, hermano, eso lo dice la palabra de Dios en el 2 de Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 8. Entonces, hermano, gracias por recibir esta palabra para entender quién era Melquisedec. Esa es la novia y el orden del Dios Todopoderoso. Miren lo que dice el versículo 20, donde dice: donde Jesús entró por vosotros como precursor, o sea, primero, como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a entender quién es Melquisedec. Ahora vamos a entender que no es un nombre propio, sino es un orden, es un atributo a Jehová. Melquisedec es un atributo. Rey de justicia es un atributo. El Padre es Rey de justicia, el Hijo es Rey de justicia, siendo uno, mi hermano. Escúchame bien, por eso el Padre nos envió de su Espíritu en el nombre de Jesús, para que nosotros sigamos ese orden de Melquisedec, que seamos santos. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Entonces, uno que no está en santidad es porque no está lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el versículo 7. No voy a hablar de diezmos, voy a hablar del orden. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, o sea, este Melquisedec, el que tiene el orden, rey de Salem, en aquellos tiempos, Melquisedec, rey de Salem, que se le aparece a Abraham, sacerdote del Altísimo, sacerdote, no dice hijo, sacerdote del Altísimo, estaba en la tierra, que salió a recibir a Abraham. No era Jesús, sino era el que tenía el orden en aquellos momentos, que lo tuvo Noé, lo tuvo Matusalem, primero lo tuvo Enoc, Matusalem, lo tuvo Noé, como dice la palabra de Dios. Si tú me acompañas al libro de Pedro, vamos a ver quién era Melquisedec en aquellos momentos. Noé era uno, y el que se había quedado en ese orden era Sem, su hijo. Esto lo dice la palabra del Dios Todopoderoso. Déjame decirte, en el libro de Primera de Pedro capítulo 3, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Si tú me acompañas, gracias a todos los hermanos
que en esta noche estén recibiendo esta palabra. En el libro de capítulo 3, bendito sea el Dios Todopoderoso, déjame decirte. Dice la palabra de Dios, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer nosotros desde el versículo 15. Desde el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que se nos demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Justo quiere decir, como nosotros estamos viendo, Melquisedec, rey de justicia, Melqui, rey, justicia, Sedec quiere decir sacerdote, lo vamos a ver más adelante. Luego dice la palabra de Dios, para llevarlo a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en el cual pocas personas, dice la palabra es decir, 8 fueron salvas. Si nosotros vemos y entendemos, Noé fue un predicador de justicia. Entonces, aquel orden, la palabra justicia, un predicador de justicia, como dice la Biblia, no era un predicador de justicia, ese era el orden. Quien estaba en aquellos momentos ordenado, de acuerdo al orden de Melquisedec, era Noé. Y después se quedó Sem su hijo. Abraham vivió con Noé. Entonces se quedó Sem su hijo. Veamos otra vez el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a entender el libro de Hebreos capítulo 7. Gracias a todos los hermanos de verdad que siguen con vosotros. Hebreos capítulo 7, para entender qué es el orden de Melquisedec. Muchos lo han malinterpretado, hacen enlace, hermano, que es un canal muy famoso, o que dicen tener acá un disque doctor, no entiende, no sabe quién es Melquisedec. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, en el capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, era uno que estaba en la tierra, sacerdote del Altísimo, uno que ministraba, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, aquí viene, si tú cuando dice a quien asimismo se le dio a Abraham los diezmos de todo, hay un punto y hay una coma. No voy a hablar de diezmos, hay un punto y una coma, voy a hablar de Melquisedec. Y luego dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, coma, fíjate lo que dice, y también rey de Salem, esto es rey de paz, punto y coma, y se le da seguimiento. Lo que el rey de paz quiere decir así: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Escúchame bien, pongamos atención, porque muchos malinterpretan esto. Le estaba dando el significado de lo que significa Melquisedec, y ese significado, de acuerdo el orden, el único que no tiene ni padre ni madre, que es rey de justicia y todo, es el Padre, Jehová. Ese es el Padre. No tiene padre, no tiene madre, sin genealogía. ¿Escuchaste, hermano? Entonces, el Padre seguía el orden, y Jesús seguía ese orden. En la tierra era Noé, seguía el orden, y también Sem es el orden, porque Sem y Noé sí tenían padre y sí tenían madre en la tierra, pero escúchame bien, no es un nombre propio, es un orden. Y luego aquí dice, sino hecho semejante, estaba diciendo que hecho semejante, que tenía que comportarse de acuerdo al orden, en el sacerdocio, en la santidad, obediencia, hecho semejante al Hijo de Dios. No quiere decir que era Jesús, está hablando de una forma, interpretando la palabra metafórica a través de él, de este orden, es semejante a Jesús. Escúchame bien, cuando tú estás en el orden de Melquisedec, en el sacerdocio, en el espíritu, eres semejante a Jesús. No eres Jesús, en el espíritu eres semejante a Jesús. Pablo decía, imítenme a mí
como yo imito a Cristo. ¿Escuchaste? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces ya vimos quién era Melquisedec de la tierra. En la tierra, en aquellos tiempos, siguiendo el orden de Enoc, porque Enoc fue llevado con Dios, Matusalem, entró Noé, que era predicador de justicia. Después de Noé se quedó su hijo Sem, porque Cam había pecado. Gafet también se había apartado, y el único que se quedó con Noé fue Sem, que en el hebreo se pronuncia Shem. Él era el Melquisedec de la tierra. Él fue el que aparece, porque déjame decirte algo, Abraham viene de la descendencia de Shem. Se estaban peleando, era una pelea de dos hermanos, dos hijos de Shem, y uno era padre de Abraham, y entonces el otro es Kedorlaomer. Era eso para entender el orden de Melquisedec. Pero vamos a lo más importante. Hablar del orden de Melquisedec no solamente es sacar a la luz quién era Melquisedec, sino quién eres tú. Si tú sigues en ese orden de obediencia, si tú sigues en ese orden de santidad, si verdaderamente tú eres la novia de Cristo, a lo que Dios nos envió, iglesia, ser la novia del Dios Altísimo. Eso es en lo que nuestro Dios Todopoderoso, eso es lo importante para entrar al reino de los cielos. Eso es lo importante que Jesús dice. Tú estás en ese orden, tú estás en esa santidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir el mismo orden de